Muy buenas tardes a todos los amigos que se conectan a Hoja de Ruta por medio de Facebook Live y también a las personas que nos están escuchando por www.hojaderuta.org. Pedimos mil disculpas, estuvimos fuera del aire en nuestra página web porque tuvimos un corte de energía en la zona donde está funcionando nuestra radio. Queremos dar la bienvenida al doctor Augusto Tandazo, con quien vamos a empezar este análisis semanal, y vamos a empezar preguntándole, bueno, ¿cómo le fue, pues, doctor, en el debate que organizaba la Universidad Politécnica Salesiana con el señor Leonidas Issa? Bueno, el debate debía realizarse el martes 14 de enero, el día de ayer, a las 8 de la mañana. Yo inmediatamente que recibí la invitación, porque esto fue organizado desde diciembre, la comunicación con la que nos invitan a Leonidas Issa y a mi persona a debatir sobre la rebelión de octubre, las causas y consecuencias, nos hacen el 2 de diciembre. Yo contesto inmediatamente y digo que encantado, que estoy en el debate. Pero a última hora me informó el señor, doy con nombre y apellido, ¿no? Manolo Acosta, coordinador de foros de la Universidad Politécnica Salesiana, que el señor Issa Salazar se excusó. Entonces, ya hay debate no puede haber entre una sola persona. Entonces, así ya sería monólogo en este caso. Claro, se anuló el debate porque el señor Issa entiendo que no quiso debatir. Ya, o sea, entonces, lastimosamente no pudo haber este evento, entonces no se pudo realizar. Claro, es que alguien tiene que haberle recomendado que no se meta en camisa de 11 varas. Porque había que preguntarle algunas cosas y había que destaparle algunas cosas. A Fabricio Villamar le pegó una especie de revolcada, pero conmigo hubiera sido la cosa muy diferente. Primero tenía que indicarme por qué su apellido primero es Issa. Es un apellido vasco. Y el segundo apellido de él es Salazar. Issa, Leonidas Issa Salazar. Entonces, ¿de dónde le viene lo de indígena, comenzando por allí? Y luego que está 12.000 años de historia, los indígenas aquí en el Ecuador, ellos vinieron con la conquista incaica y él es panzaleo. Y los panzaleos son mitimáes, vinieron con la conquista incaica. Entonces aquí que no venga con cuentos. Aquí no estamos para permitir cuentos a la gente que nos cuente. Pero bueno, y habrá la oportunidad de que si no se acercan a debatir, que yo tampoco estoy buscando debatir con él. Pero era un evento académico que podía tranquilamente presentarse, ¿no? Pero tomaron las de Villadiego y punto. Ese tema ya se acabó, no quiso saber y obviamente le dejó mal parada a la universidad porque la universidad estaba organizando ese foro. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Absolutamente nada. Así es, doctor. Bueno, continuemos con el análisis de esta semana también, a inicios de la semana y a finalizar la anterior. Y nos enteramos de la renuncia del del embajador, de Ecuador en Estados Unidos. Él mismo decía que renunciaba porque no había un plan, no había ningún convenio, no había firmado nada sobre los vuelos que se estaban haciendo desde el portaaviones natural que es Galápagos. Y entonces, al parecer, ahí quisieron hasta callarle al embajador, porque inclusive decían que se le ha pedido la renuncia cuando él ya había renunciado días antes. ¿Pero qué dice al respecto el canciller? A ver, el tema es, hay que explicarlo detenidamente para que la gente lo entienda. El martes 7 de enero del 2020, el embajador Carrión informa que ha presentado la renuncia el día de ayer, o sea, el lunes 6 de enero. Se presentó ya la renuncia. Por estar, comillas, porque esto es un tema delicado, por estar en desacuerdo con el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima que ha venido realizándose sobre el territorio ecuatoriano desde septiembre del 2018, más de un año. Y luego dice el embajador, mi preocupación sobre este asunto ha sido transmitida a la Cancillería en varias ocasiones. Porque claro, el embajador también se preocupa, porque mañana le van a decir usted qué hizo y cómo participó. Dice, donde reposa la documentación respectiva.
sin que hasta la presente se haya suscrito el convenio que, según conozco, aún se encuentra en proceso de negociación. Convenio en proceso de negociación. Convenio en proceso de negociación. Entonces uno dice, a ver, esta es la posición del embajador Carrión, que yo le creo. Es una persona seria. Pero sale la Cancillería y dice que los vuelos de vigilancia aeromarítimos son parte de los acuerdos de cooperación. Entonces, ¿cómo es esto? Carrión dice que no se han suscrito los convenios. Porque están en negociación. Están en negociación, y sale la Cancillería a decir, es que esto es parte de los convenios ya suscritos, tanto que justamente vuelve a salir una información en los medios de comunicación, donde se dice que el Orión P-3 y el AWAC, son las aeronaves, se enfocan en otros 3 delitos. Cancillería dice que el convenio con ese país está vigente. Entonces viene el tema, o sea, Cancillería dice que está vigente el convenio. El embajador Carrión dice que estaba el convenio en proceso de negociación y que él ha manifestado de manera totalmente formal que no está de acuerdo con el tema. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, él dice que tiene su desacuerdo con el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima. Desacuerdo de él. Desacuerdo. Y luego de que hasta la presente no se ha suscrito ningún convenio. Entonces, uno de los dos miente. O sea, el uno que dice, no se ha suscrito ningún convenio, yo quiero que se suscriba un convenio para saber cuáles son los términos y negociarlo. Lo cual no quiere decir que Carrión diga, yo quiero suscribir lo que venga. O yo voy a aprobar lo que venga, o voy a ser parte del convenio que sea. Pero como embajador, y él teniendo a su cargo las relaciones con los Estados Unidos, un poco se cura en salud y dice, están trabajando en estos vuelos de control desde septiembre del 2018, sin convenio. O sea, un año y más. Un año y más. Y la Cancillería sale con que sí hay el convenio, pero además hay otras cosas que son feas. Dígame, doctor, ¿cuáles son estas? Una que, al estilo muy propio de esta agresión permanente que se realiza desde Carón de Leda, sale Roldán y dice, no, dice, sí, nosotros los renunciamos más o menos. Entonces le pedimos las reuniones antes. Entonces tiene que salir Carrión a decir un ratito, yo renuncié antes de... Porque es como que lo renunciaron. No, a él no lo renunciaron. Él aclara que él renunció por estar en desacuerdo con el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima. Y obviamente él quiere ver en qué términos iba a negociar el convenio, pero como no camina, en otras palabras, como siguen actuando sin un convenio escrito, de hecho, no de derecho, pues Carrión como que dice, esto ya está fuera de lo normal, mejor me retiro. Entonces ahí lo patean un poco cuando le dicen que más bien han pedido la renuncia. Y luego Roldán declara que lo que pasa es que se va a dar un giro a las relaciones con Estados Unidos. ¿Pero giro a dónde? Si han estado, supuestamente, con lo que dice el canciller, si han estado trabajando normalmente y con convenios ya establecidos. Desde luego, pero aquí viene el tema. O sea, ¿quién estorbaba en estas relaciones? El canciller, el embajador. Claro, entonces el giro es ese. Vamos a dar un giro, vamos a poner un embajador que no haga tantas preguntas, que baje la cabeza, que sea sumiso, que no diga nada. Y que no pregunte nada. Y que no pregunte por qué desde septiembre del 2018 están volando esos aviones sin que haya un convenio. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos días tiene que comparecer al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional, tanto el canciller cuanto el embajador Carrión a aclarar. Entonces, esto por si los que me escuchan tengan alguna amistad con algún asambleísta, con gente con la que puedan transmitir, por favor que les digan que aclaren esto. Una, ¿hay el convenio o no hay el convenio? Dos, porque la Cancillería dice que hay el convenio, pero en el caso que sigue insistiendo la Cancillería que se hay el convenio, que lo publiciten. El país debe saber en qué términos está ese convenio. Ahora, yo no... Doctor, pero cualquier convenio internacional no debe pasar primero por la Asamblea. Tiene que pasar por la Asamblea, pero además, yo dudo de que haya ese convenio, o por lo menos que refleje la realidad de lo que está pasando. ¿Por qué razón? Porque el momento que se ponga en un convenio, que habrán vuelos de reconocimiento, de inspección, de vigilancia, que saldrán de la base de San Cristóbal, porque de algún lado van a salir, pues no van a salir de Miami, si están trabajando desde Galápagos. O en desde ese las momento, bases de Colombia también. En ese momento se configura la violación de la Constitución, al artículo 5 de la Constitución de la República, que dice que se prohíbe ceder bases militares nacionales
a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras. Entonces la pregunta es, ¿habrá el convenio? Si hay el convenio, ¿tratará el caso o lo disfrazarán? Porque algo debe haber explicado el canciller. ¿Para qué sirven esos vuelos? Sí, lo único que dice en la información que trae el diario El Comercio es algo que a mí igualmente me molesta, ¿no? Porque, bueno, nos toman del pelo todos los días. O sea, esto ya no es un país, es una colonia. Dice, desde septiembre del 2018 los aviones estadounidenses Orión y AWAC operan en el país. Usan radares para detectar embarcaciones que cometen 4 tipos de delitos. O sea, no están solo por el narcotráfico. Hay otros delitos más aparte del narcotráfico. Entonces, esto lo dicen formalmente, está en el periódico del diario El Comercio. Dice, pesca ilegal. ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos? ¿Qué es una policía judicial anexa a la Fiscalía General del Estado que ayuda a este tipo de trabajos? Porque la Fiscalía General del Estado, por norma constitucional, es la que tiene a su cargo la investigación. Y los marinos, doctor. Y los marinos ecuatorianos. Claro. Entonces tiene que estar investigando y vigilando la pesca ilegal, los aviones de Estados Unidos. Y ahora, ¿y qué pasa si...? Pero además, ¿y qué pasa si es un buque norteamericano que está haciendo pesca ilegal? Exacto, o es para ahuyentar la competencia. O un buque chino. Claro, entonces ahí sí lo apresarán. Y conflicto internacional en nuestras aguas, doctor. Claro, pero ellos tienen que ver con pesca ilegal, con trata de personas, o sea, ellos ayudan a vigilar el delito de trata de personas, o sea, ver si en alta mar hay barcos o barquitos o lo que sea con gente de migrantes que van a Estados Unidos. Pero es una tarea de la Marina Nacional y es una tarea de los estamentos ecuatorianos. Entonces, les permiten viajar para que desde el Ecuador se evite que los migrantes puedan llegar a Estados Unidos. O sea, es facilitarles todo, es darles el territorio ecuatoriano para que ellos decidan quién va a Estados Unidos y quién no va a Estados Unidos, por la vía que sea. Claro. Y además, ¿cómo pueden participar en este tipo de investigaciones, en este tipo de vigilancias respecto a estos delitos? Y el otro, tráfico de combustibles y finalmente narcotráfico. Donde el tema es importante. Viene un tema que es básico, que lo hemos dicho 1.000.000 veces y lo vamos a volver a repetir. Para que exista el negocio del narcotráfico, es necesario que existan 2 cuestiones, que son concomitantes, concurrentes. Si desaparece la una, desaparece la otra. La una es que haya la oferta, y la otra es que haya el mercado, la demanda. ¿Y cuál es el mercado, doctor? El mercado son los gringos. Claro, son los mayores consumidores. ¿Por qué no van con sus aviones o con sus carros o con su seguridad y con su policía? Y cierran sus fronteras. No se les cierran las fronteras únicamente, sino que vigilan que en Estados Unidos consuman la droga. Claro. No, pero cierran para que no haya el tráfico, pues. No, pero es que de paso, desde San Cristóbal tienen una cobertura más grande que desde Manta. Pero el ángulo de proyección que tienen, ellos llegan fácilmente a controlar incluso México desde San Cristóbal, por la autonomía de vuelo que tienen estos aviones. Entonces, cerraron Manta para darle, lo único que le falta a San Cristóbal es que le coloquen un letrero en la entrada de la base, que diga base militar de San Cristóbal. Entonces nos quieren decir que una licorería donde se vende licor, o en una tienda donde se vende licor, no es licorería porque no dice un letrero que dice licorería, o que un prostíbulo no es prostíbulo porque ahí no dice que es una casa de tolerancia. Esto es una base militar. Más claro no está. Pero una base militar que persigue no solo el narcotráfico, sino que persigue pesca ilegal, que persigue trata de personas. Y el ecuatoriano, como es ingenuo, escandaloso, dice, bueno, pero no está mal. ¿Cómo que no está mal? Claro, no está mal que les ayude a los... Entonces, ¿dónde está la soberanía? Pero, doctor, ahí viene otra pregunta. O sea, están recibiendo en estos momentos aviones logísticos con material que ha comprado el gobierno, con uniformes, con bombas lacrimógenas, para que el ejército reprima al pueblo. ¿Por qué en lugar de eso no se equipan y van y cuidan estos 4 delitos que les entregan a los gringos? Es que no están para eso. No están para eso. Ahora les encantó a los militares ser policías, lo que no les gustaba antes. Yo recuerdo haber hablado con muchos militares de alto rango. Decían, a nosotros nos van a poner funciones policiales porque nosotros no estamos ni preparados para ser policías. La Constitución, así.
Ni estamos preparados para ser policías, ni las normas nos lo permiten. Ni las normas nos lo permiten. La Constitución prevalece sobre todas las demás normas. Lo que se diga en cualquier otra norma no tiene valor. Dice la Constitución que carece de eficacia jurídica aquello que no esté de acuerdo con la Constitución. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 158? Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Defensa de la soberanía e integridad territorial. Ahí está pesca ilegal, ahí está trata de personas. Y ahí están también las FARC. Ahí están las FARC, claro. Sí, porque los patrulleros no hacen eso. O el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Tanto que Raúl Reyes estaba orondo y lidondo en Angostura y no pasaba nada. Y luego dice la Constitución, el artículo 158, la protección interna y el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la Policía Nacional. Entonces ahora el Ejército compró bombas lacrimógenas, bombas aturdidoras, carabinas, no sé cuántas cosas. Trajes Robocop y todo para perseguir manifestaciones. Entonces uno dice, se les cambió los papeles. Pero además, dice, les gustó hacer no les da vergüenza que tengan que venir los gringos a darles haciendo ese trabajo. Además, ¿qué tienen que hacer aquí los gringos en esto? ¿Por qué tienen que venir a ayudar en eso? Que se dediquen ellos a lo suyo y los nuestros a lo nuestro, pues. Claro, pero además no sabemos qué más harán. Una cosa es que haya porque con los sistemas de detección pueden estar fotografiando, vigilando. ¿Qué nomás pueden estar haciendo? Si con los famosos drones, con los que asesinaron a Soleimani. Entonces, ese es el tema grave. Pero ya que estamos hablando de Cancillería, no sé si me permite que haga una presión por favor, doctor, sobre el tema de la Cancillería. Con esto de que está movido el terreno, porque no ha terminado, los muertos, los heridos y los presos de octubre, ese tema sigue vivo. Por supuesto. Y entonces la Cancillería, el canciller Valencia concretamente, hizo una intervención que la publicaron. Y he extractado de esa publicación unos 3 párrafos de él. O sea, no están en un dato de prensa, son de él, para comentarlos. Una de ellas dice, el gobierno, o sea, el gobierno actual, está seguro de que la conspiración para atentar contra la democracia y los hechos violentos de octubre serán esclarecidos por la justicia y que sus responsables serán sancionados siguiendo el debido proceso. La vaca no se acuerda cuando fue ternera. Y cuando él participaba en las movilizaciones para derrocar al gobierno de Lucio Gutiérrez. No, pues ahí era parte de una ONG, pues. Claro. Y entonces, ¿por qué ahí no había que los hechos violentos que llevaron a la salida de Lucio Gutiérrez y lo defenestraron violando la Constitución, además, para favorecer la subida del presidente Palacio? Porque eso no era necesario esclarecerlos por la justicia y que los responsables, entre ellos José Valencia, que caminaba con César Montúfar y otros más del grupo de forajidos que caminaban por las calles, ¿por qué no tienen que responder con las protestas? ¿O es que esas protestas eran con algodones? No, pues ahí no también una piedra allí, no hubo nada. Nos asfixiaron con gases y todo. ¿Acaso las Fuerzas Armadas no le dijeron a Lucio Gutiérrez que ya no podían sostener las protestas y que mejor tome las de Villarrigo y se vaya? Y por eso salió en el helicóptero. Era porque las protestas eran de angelitos que caminaban con caramelos repartiendo a la gente. Con bolas de papel. Y entonces ya se olvidó Valencia de su participación en la lucha contra Lucio Gutiérrez y en el derrocamiento de ese gobierno. Al parecer creo que se ha olvidado, pues, o quieren igual crear una posverdad como la que están acostumbrados en este gobierno. Luego dice, comillas, esto evidencia una vez más cómo reconoce la ciudadanía y la comunidad internacional que detrás del discurso de persecución política está un interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que muchos son hoy procesados por órganos judiciales independientes. Oye, ¿será que te estás creyendo tú mismo este cuento, Valencia? Órganos judiciales independientes cuando acaban de defenestrar 23 jueces de la Corte Nacional de Justicia para colocar a gente del gobierno, cuando se tomaron el Consejo de la Judicatura, cuando asaltaron la Corte Constitucional, cuando hicieron lo que les vino en gana con los órganos de control. Y nos viene a hablar de órganos judiciales independientes. ¿Qué está en la luna? ¿Para quién está declarando esto? No está en el país. Cuidado, porque por hacer este tipo de cosas pues los declaran locos. Órganos judiciales independientes. Y la impunidad, y él no goza de impunidad por lo que hicieron contra Lucio Gutiérrez. Claro, sí, pues.
Y luego dice, la única manera de que nunca se repitan los ataques, las persecuciones y el poder judicial en manos del gobernante de turno es demostrar en los hechos que la democracia es la única respuesta y que dentro de ella la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos son cruciales. ¿Y por qué no respetaste la separación de poderes y la democracia cuando conspiraste contra Lucio Gutiérrez? ¿Por qué, qué quieres que nos vamos a olvidar? O sea, el ser humano tiene eso, ¿no? Es como que dicen, como yo ya me hago el que me olvido, entonces todo el mundo tiene que olvidarse. Es que eso es el ecuatoriano, pues doctor. El ecuatoriano suele olvidarse de las cosas. Claro, pero además una cosa. Cuenta en revista Diners en alguna oportunidad que hace unas declaraciones hace un año más o menos, y un poco más. Y cuenta cómo él salió de la Cancillería. Y luego volvió a la Cancillería a trabajar en Planex 2020, que fue un intento de hacer un ejercicio de cómo planificar la actividad de la Cancillería para muchos años adelante. E invitaron a algunas gentes a dar conferencias. El principal invitado fue Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Y tuve el honor de ser invitado a Planex 2020, yo también hice mi ponencia. Pero ahí lo llevó Carrión, pues cuando era canciller. Lo rescató nuevamente y lo llevó a Carrión, cuando era canciller de la República, Francisco Carrión Mena. Y ahora le da contra el suelo a Francisco Carrión Mena, que son de la misma naturaleza, tienen los mismos genes que Moreno y su combo. Son igualitos, parece. Me parece la teoría esa de la robada de átomos, creo que tiene entonces, validez, oiga. Les vino lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces, ahí él dice, el canciller dice que tiene el apoyo internacional. Pero acaba de salir un informe de la CIDH, en donde les da durísimo pues al gobierno. Inclusive pide que se sancionen a las personas que participaron y especialmente a los que no respetaron el uso progresivo de la fuerza. A ver, es que le sale el tiro por la culata. Le sale el tiro por la culata. Porque ellos están pensando, ese es el problema que tienen algunos políticos miopes, que creen que el Ecuador se extiende más allá de las fronteras. Entonces, como aquí hacen travesuras dentro del territorio ecuatoriano, creen que pueden hacer con la gente de afuera también. Claro, si a un juez de acá o a alguien le pegan un timbrazo y lo amenazan, esa persona es humilde y sumisa, como el defensor del pueblo que creó esa comisión para análisis de los actos vandálicos de las protestas, que a mismo van a sacar en marzo el informe, y lo pusieron contra la pared al defensor del pueblo. Pero estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, donde no puede llegar la señora Romo, ni el señor Jarrín, ni el canciller Valencia a decir, así quiero el informe. Entonces, como no pueden decir eso, ya le salió el informe, en donde de los principales puntos que están extractados del informe, si usted me permite, los vamos a ir comentando. Por favor. Dice, entre las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no son recomendaciones que las dicta al aire, porque estos organismos tienen memoria y hacen seguimiento. Entonces esto no es así nomás. La primera dice, respecto del Ecuador, que hay que respetar y garantizar el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política. Derecho a la protesta. Entonces, ¿dónde está la insurgencia de la que habla el ministro Jarrín? La insurgencia y lo que dice también el canciller, pues. Claro, lo que dicen es otro comunicado. Entonces, el derecho a la protesta sí es un derecho incluso consagrado en la Constitución y consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando habla del supremo recurso de la rebelión contra tener la opresión, cuando el ser humano se ve compelido a utilizar ese supremo recurso. Entonces, derecho a la protesta. Entonces, no es que son criminales, no son bandas delincuenciales, ni que Maduro ha armado esto, o que el señor Correa desde Bélgica ha armado. O Putin también. Pues. Putin también. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le está diciendo, oiga, allí en el Ecuador tienen derecho a protestar, no se olvidarán. No es que ustedes son capataces ni dueños de este país, ni es una hacienda del Ecuador. Luego dice que el Ecuador debe establecer un plan de atención y reparación integral para las víctimas de las protestas. ¿Qué hay que reparar? Si hay 11 muertos, hay como 650 heridos. Hubo gente detenida sin fórmula de juicio. Gente que perdió sus ojos. Sí, y a ellos ni siquiera... Y hoy sale María Paula Romo y dice que ya va a contestarle, como quien diciendo, les vamos a poner en su sitio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya les voy a contestar, dice, para que también vean lo de la reparación integral. Entiendo que se refiere a lo de los policías. Bueno, que pida. Sí, pero ayer estuvo aquí una de las afectadas, que fue la señora Yajaira Urresta, y le dice que la señora Paula Romo mejor le ha dicho, ¿qué quieres?
¿Qué es lo que quieres? Como decir, ¿qué quieres para que te calles? En vez de darle algún respaldo, decirle, bueno, ¿sabes qué? Nos equivocamos, alguna cosa. Mejor ha ido en tono amenazante a decirle que qué quiere. Y como bien dice usted, ahora vuelta quiere la reparación para los policías. Me voy a saltar el orden de las recomendaciones y voy a ir a la número 6. Ya, doctor. ¿Qué recomienda el Ecuador? Justo que esto es dedicado a la ministra Rum. Fortalecer medidas para investigar y sancionar a los responsables de violencia. ¿Quién investiga a los policías? Por supuesto, porque ellos no podían haber elevado el uso gradual de la fuerza. Porque, claro, hay una bomba lacrimógena, por ejemplo. ¿Y eso para qué es? Para que la gente huele el gas lacrimógeno y se disperse. Pero cuando una bomba lacrimógena se la lanzan a la cara con una de estas escopetas que llaman Shufly, entonces ya esto se convierte en un arma letal y le vuelan el ojo a una persona o quién sabe hasta la matan. Entonces, ¿pero qué más dice este informe de la Comisión recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión con protección a los periodistas. Aquí yo tengo una pequeña observación. ¿Qué es la libertad de expresión? Es un derecho inalienable que les pertenece a las personas. Así es. ¿Sí? Y a este derecho tienen que respetarlo no solamente el poder político, sino también los medios de comunicación y los periodistas. ¿Por qué razón? Porque el ser humano tiene derecho por norma constitucional e internacional a recibir información veraz, oportuna, plural, contrastada, o sea, no unilateral de una sola fuente. ¿Y qué es lo que hizo los medios de comunicación durante esos días? Desinformar en vez de informar. Y quitarles los micrófonos a las personas que estaban hablando o quejándose del gobierno, ¿no? Claro, entonces, si quieren que el pueblo, no yo no estoy aupando eso ni asusando, pero si quieren que el pueblo nunca le reclame a un periodista en algún tono, aunque sea fuera de tono, tienen que ellos saber éticamente responder por el papel que les toca como informadores, de decir la verdad. Entonces, claro, la libertad de expresión no es solamente protección a los periodistas, la libertad de expresión es que los medios cumplan con todo lo que dice la normativa internacional y local. Porque no es cuestión de venir a deformar las cosas. Voy a poner un ejemplo. Ecoavisa, los cacerolazos para la paz. ¿En qué país del mundo hay cacerolazos por la paz? El cacerolazo es por el hambre. Es una forma de decir, esta olla está vacía. Entonces no deformen las cosas para decir que las cosas son de otra manera. Claro, pero hubo gente que se confundió y salió. Es que ese es el papel de los medios. Y fue un papel permanente. Y además, que ellos llevan esa política. Entonces, garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión es una cosa mucho más global que la que menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Garantizar que los periodistas que realicen su labor informativa no sean detenidos, amenazados ni agredidos. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay agresión a la mente humana, a la conciencia de los seres humanos, cuando le mienten, cuando deforman los hechos y cuando venden una mentira disfrazada de verdad, sofismas. Mantener desde el más alto nivel estatal, Presidencia de la República y ministerios, un diálogo que permita consultar a los afectados por las decisiones gubernamentales. No es cuestión de decir, como alguna vez dijo Gustavo Noboa Bejarano, el oleoducto va porque va. Y aquí más o menos fue lo mismo que decía Moreno. Esas medidas van porque van y yo no las voy a mover. ¿Qué eres, dictador? ¿Qué mismo eres? ¿Acaso no hay toda una normativa dentro de la Constitución que garantiza que las medidas tienen que ser consultadas con la gente, que se tienen que socializar ese tipo de cuestiones? Entonces le dice la Comisión Interamericana que debe haber un diálogo que permita consultar a los afectados. Le han consultado a los afectados, que es el pueblo ecuatoriano. Si queremos que privatice la refinación de los hidrocarburos, ¿cómo lo van a hacer? Para nada. ¿Qué vamos a salir un día de eso diciendo la nueva refinería la hará la compañía tal y los precios saldrán a precios internacionales? ¿Por qué? Porque me da la gana, porque a mí me regalaron este país. Luego en el 7 dice diseñar instituciones que promuevan la deliberación pública. Poco difuso. Si boicotean todo tipo de posibilidades de que se llegue a concertar o a socializar los temas. Adoptar medidas para garantizar el derecho de los niños a participar, adolescentes, en las manifestaciones sociales. Ahí me parece que como que se les va un poco la mano, porque hay que proteger la integridad de los niños. Un niño en una manifestación no tiene las posibilidades de protegerse como si lo puede hacer un adulto. Entonces me parece que el informe como que se
se extralimita en esa recomendación. Mantener el llamado a la paz y al diálogo a fin de evitar estigmatizaciones. Clave. O sea, pero además, ¿qué son las estigmatizaciones? Por ejemplo, todos los que protestaron en octubre son correístas. Claro. No, señor. O los que entraron a quemar la Contraloría son correístas. No, pues, o sea, entonces son estigmatizaciones. Le ponen un membrete a alguien y dicen, esto es hecho por estos y punto. Y no se dieron cuenta que era el pueblo que salió cansado de una farsa que vino desde atrás. No solamente, la gente no salió por el decreto 883, salió por todo lo que se venía acumulando desde atrás. Tanto era así que voy a leer algo que dijo el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el Ecuador, Arnoldo Peral, que ellos creyeron que iba a estar siempre del lado de ellos, pero le salió el tiro por la culata. En este otro caso también le salió el tiro por la culata. Es que son gente que saben que no pueden perder su imagen porque se lo pide un ministro, porque se lo pide un amigo. Claro. ¿Qué dijo? Yo creo, y lo dijo el 24 de octubre del 2019, Arnoldo Peral, residente de las Naciones Unidas en el Ecuador. Yo creo que el caldo de cultivo que permitió esta ola tan fuerte de reacciones en todos los sectores que estaba presente en la ciudad ecuatoriana, y dice, habló de indicios de insatisfacción entre ciertos círculos de la población originados en las brechas sociales y la falta de oportunidades. Muchas personas estaban pidiendo, advirtiendo que se estaba degradando su calidad de vida y bienestar, y en ese sentido había una tensión social muy grande. Es clarísimo, o sea, no es un tema solamente de que era el decreto 883. O sea, eso es lo que fue el detonante, pero de ahí había un montón. Los romanos inventaron pan y circo. O sea, cuando para el pueblo tenerlo contento, dale pan, no un bife de chorizo, pan para que subsista, y dale circo. Pero el problema es que aquí es circo, más circo, más circo, más circo, y el pan cada día escasea más, pues. Entonces, esta recomendación de las estigmatizaciones tiene esto: avanzar en las investigaciones correspondientes a las muertes de indígenas en las manifestaciones. No todos los muertos fueron indígenas. Que haya gente que tenga un apellido que suena indígena, no quiere decir que sea un indígena. Aquí no hay indígenas puros en el Ecuador. Las razas puras no existen en ninguna parte del mundo. No existen. Porque los mestizajes se han dado a través de la historia de la humanidad. Desde que el hombre comienza a tener relación con otras personas, desde que el ser humano. Entonces aquí no hay indígenas puros. Y ahí murieron mucha gente mestiza. Y luego dice, con la participación de las organizaciones indígenas, ahí me parece que hay un desenfoque. Porque aquí el país no es solamente indígenas. Dice, capacitar en materia de derechos humanos, pero esto es duro. Dice, capacitar en materia de derechos humanos e interculturalidad a quienes mantienen el orden público. Esto estuvo grave. A ver, yo no estoy de acuerdo con este concepto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero es duro lo que les dicen. Es más o menos que los indígenas les capaciten a quienes mantienen el orden público, o sea, policías y militares, sobre el tema de derechos humanos. Esto va a estar grave. Porque es un poco decirles, oigan, tienen que aprender algo del tema de derechos humanos. O sea, ya les está diciendo clarito que no saben de derechos humanos y que tienen que aprender y que tienen que capacitarse. O sea, ahí está clarísimo. Pero claro, pero el tema no va solamente allí. El tema es mucho más grave porque, aparte de esto, el tema se le viene complicando duramente al Ecuador. Duramente al Ecuador. Y yo aspiro que la gente que escucha mi programa de estos 10 miércoles que ustedes gentilmente me invitan, tomen nota. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, no es del ALBA, no es del grupo no sé cuántos, no es de las Del grupo Unidas. De Puebla, del grupo de Río, nada de eso. No, Consejo Económico de las Naciones Unidas. Emitió el 14 de noviembre de 2019 las observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Ecuador. Y entonces al Ecuador lo ponen contra las cuerdas en este informe. Hablan de que las medidas han sido regresivas, las que toma el gobierno, y no son compatibles con el pacto de derechos económicos y sociales. ¿Sí? Que no son compatibles, que no debe haber discriminación, que le recuerda al Estado, al Ecuador, la importancia de que las medidas de austeridad sean consultadas con la población afectada y estén sujetas a un examen independiente.
que garanticen el derecho de asociación y manifestarse en relación con políticas relevantes para los derechos económicos, sociales y culturales, que garanticen la declaratoria del estado de emergencia y su implementación, sean conformes a los principios de proporcionalidad, necesidad y otros principios establecidos por los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que haya una declaratoria de estado de excepción, no se pueden vulnerar derechos humanos y que el uso de la fuerza tiene que usarse de manera sujeta a los principios de proporcionalidad y de necesidad, que promueva procesos de consultas con las medidas de austeridad. Y así, es todo un informe. Pero además hay otro tema, el informe de la señora Bachelet. El informe de la señora Bachelet fue terrible, que es anterior, y con el cual ya dejaron que se muera, que le pase el tiempo. Pero ella dice cosas gravísimas. Ella nos habla de los 1.507 personas resultadas heridas, nos habla de los 400, de los detenidos, que ascendió a 1.382 detenidos, y dice que muchos fueron detenidos arbitrariamente. Recalcó la necesidad de que se revisen los protocolos internos relativos al uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren de que dichos procedimientos se ajustan a las normas y a los criterios internacionales. El uso de gas lacrimógenos y perdigones causaron cientos de heridos y posiblemente algunas de las muertes. Dice Bachelet, la desigualdad social y económica sigue siendo un obstáculo estructural al desarrollo de amplios sectores de la sociedad que durante generaciones se han sentido excluidos y que no ven perspectivas de futuro. Y aquí habla de del debido proceso. Pero no solamente esto, sino que cuando presenta su informe, la señora Bachelet tiene una cuestión que es importantísima. Y de esto, por ejemplo, los medios de comunicación no se hacen eco. La señora Bachelet le recordó al Ecuador y al gobierno ecuatoriano la necesidad de que se observe. Esto es importante y lo voy a decir más despacio para que la gente lo capte. De que se observen los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que es una normativa de Naciones Unidas. Eso no es un tema, como dice el señor Jarrín, el ministro de Defensa, el general Jarrín, que no, es que ellos lo que quieren es que más o menos se les dé una patente de corso para hacer lo que quieren. No. Si aquí ellos tienen que limitarse y sujetarse al ordenamiento, no solamente nacional, sino internacional de Naciones Unidas. Mire, por ejemplo, el número 7 y 8 de estos principios básicos, para no cansar sobre este mismo tema. Dice estos principios que rigen para todo el mundo. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Mientras acá en el Ecuador están viendo cómo les dan inmunidad, las Naciones Unidas dice que hay que incluir como un delito el empleo arbitrario y abusivo de las armas de fuego. Y que quieren cambiar la normativa legal para darles impunidad. Entonces, contracorriente, contra el mundo que va hacia otro tipo de derechos. Y el numeral 8 dice, no se podrán invocar circunstancias excepcionales. Este es el caso de los decretos de estado de excepción. Tales como la inestabilidad política interna, que es el fundamento del decreto de estado de excepción, o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios básicos. Entonces, ha sido una goleada fea la que le han pegado al gobierno por lo que pasó en octubre. Y eso es lo que no entiendo, ¿cuál es el apoyo internacional que dicen tener? No, pues es que ahí mintieron. Cuando se reunieron con el presidente, con el secretario general de la ONU, le hicieron decir lo que él no dijo. Claro, lo único que analizamos acá. Lo único que se tomaron fue la foto con él y después en un comunicado de prensa de acá del Ecuador dijeron lo que no dijo el secretario general. Como que había un respaldo. Las Naciones Unidas jamás respaldaron al gobierno en los excesos que cometieron durante las protestas de octubre. Pero le dirán muchos que la OEA sí, pues, que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, él sí vino a felicitarles. Pues. Bueno, el secretario general de la Organización de Estados Americanos está en campaña en primer lugar. Yeah. Segundo, es un derechista confeso, un traidor a su pensamiento. Porque esto es grave, ¿no? Siempre es grave. A él le pasó más o menos parecido a lo que le pasó a Correa con Moreno. A él le pasó con Mujica. O sea, Mujica creyó en él, el presidente uruguayo, y lo candidatiza de secretario general de la OEA. Y cuando ya se siente libre de la candidatura porque es electo, ahora sí, chao al amigo que fue Mujica, con el cual caminaban dentro de una vertiente socialista,
y tenían un pensamiento muy claramente definido, y se viró al otro lado. Entonces es muy fácil coger y cambiarse la camiseta, ahora ya soy del otro lado, me pasé al otro lado. Entonces le dimos el respaldo, y le dimos el respaldo, pese a que hay una candidatura pendiente de una ecuatoriana, que es María Fernanda Espinosa, y esto no lo han aclarado. Y también, ¿por qué no lo han aclarado? Porque a los políticos, incluso a los políticos de la Revolución Ciudadana, les hago una crítica abierta, no despiadada, una crítica. Deben trabajar en este tipo de cosas. En el comunicado de Alianza País, comunicado formal, se ha publicado en las redes sociales, dice que más allá de las revanchas y odios, María Fernanda Espinosa es la mejor candidata para reconciliar América Latina. O sea, la típica pregunta siguiente, de un periodista, por ejemplo, del Comercio, del Universo, de Coavisa, que llamen a las autoridades de Alianza País, y que la primera pregunta que les hagan, señor, ustedes dicen que más allá de las revanchas y odios, ¿cuáles son las revanchas y odios que hay dentro de Alianza País? Ahí están avisando de que hay una ruptura dentro de la... Pero claro, o sea, cuando el gobierno, a través de María Paula Romo y del canciller, dice, vamos a apoyar a Almagro como secretario de la OEA, que la elección ya mismo viene, es en mayo, de manera pública, que el vicepresidente sea escogido de las filas de Alianza País. Pero no le pararon bola, no le pararon bola, y mejor trataron de buscar algún aliado para tener un bloque y poder gobernar desde la asamblea. Claro, por eso es que cuando lo eligen a Sonnenholzner, inmediatamente salen las felicitaciones de Lazo, de los socialcristianos, de la gente exactamente de la derecha del Ecuador. Y entonces ahí le dejaron con las narices prácticamente largas al movimiento Alianza País. Porque no le hicieron caso. O sea, Jimena Peña, como que dijeron, ve, tú estás ahí para votar en lo que se te diga y para tapar lo que tengas que tapar. Y punto, para nada más. Entonces aquí tenemos una candidata ecuatoriana y sencillamente hay que botarle tierra y Almagro es mejor. Cuando con María Fernanda Espinosa, yo me pongo a pensar cuántas veces habrán tomado un café, se habrán reunido, se habrán reído. Habrán escogido candidatos para la... Y de pronto se convirtió en una enemiga, María Fernanda Espinosa, porque los odios, y ahí sí les creo, parece que los odios son de todos los días. Parece que es a diario, pues entonces... Entonces ahora María Fernanda Espinosa es candidata de una cantidad de islas, Islas Vírgenes, Barbados, Bahamas, una cantidad de países. Oiga, ¿y si gana, doctor? Pues sería interesantísimo. Pero que el propio país no le haya apoyado, o sea, sí suena... suena duro, ¿no? La pregunta es muy interesante. ¿Y si gana María Fernanda Espinosa? ¿Y si gana María Fernanda Espinosa? ¿Qué pasa? Yo me estaba poniendo a pensar, y perdóneme que me robe unos minutitos. Claro, sí, doctor. Está pasando en el escenario internacional algo que la gente no lo está viendo y que, claro, no nos interesa como ecuatorianos, pero nos interesa como gente que conocemos el mundo. Esto que está pasando con el príncipe Harry. Le pegó una movida del piso a la monarquía inglesa, de Padre y Señor nuestro. Porque le dice a la monarquía inglesa, le dice que no quiere él seguir viviendo de las rentas de la monarquía, que quiere valerse por sí mismo con su esposa y que quiere ser independiente. Entonces, cuando todos quieren tapar esto y que se mantenga medio que nadie se acuerde, este momento volvió al tema del tapete en Europa de si convienen las monarquías, si deben ser financiadas por los estados, porque le cuesta un ojo de la cara a cada estado mantenerlas. Pero viene el tema. Yo lo digo en este medio, y que obviamente a mucha gente no le va a interesar lo que digo. Harry va a ser un exitazo en la vida privada. Primero, por la valentía que lo hizo. Segundo, porque es una persona muy bien formada, tiene una buena educación. Segundo, le van a abrir las puertas por todo lado, o como empresario, o como político, o lo que sea. Y yo no quisiera pensar que en algún momento Harry sea el primer ministro de Gran Bretaña, que tenga que comparecer ante posiblemente su hermano Guillermo, que de pronto ya será el rey. No creo que a Carlos lo entronicen, y comparezcan los dos hermanos, el uno desde la sociedad civil y el otro desde la corona, a ver a quién le toca.
esto un poco es lo que puede pasar acá. Me hizo acordar con esto de María Fernanda Espinosa. Esto puede pasar acá, porque María Fernanda Espinosa sí tiene oportunidades. Sí tiene oportunidades. Claro, por eso le preguntaba, porque esas islitas son un voto, pues. Son un voto y quién sabe llega a la OEA y mañana, ¿qué dirán? Que no, que ahora ya la ven bonita y la ven agradable. O sea, entonces, ese tema hay que verlo a la luz de lo que puede estar pasando. Entonces, el tema es candente. O que entre doña María Fernanda y aplique la Carta Democrática contra Lenín Moreno, por ejemplo. María Fernanda Espinosa es una persona de cuidado en ese sentido. Ella es capaz de cualquier cosa. Ella es capaz. Ya les habló de xenofobia, por si acaso. Ya les hizo una declaración y les dijo que hay en el gobierno gente xenófoba. Entonces, María Fernanda tiene que cuidarse, porque nació de esa misma camada. Fue la canciller de este gobierno. O sea, viene el tema, fue la canciller de este gobierno, la primera canciller de este gobierno. Y sucede que de la noche a la mañana ya no es una buena candidata, es mejor Almagro. Entonces el tema es grave, pero es grave hay y otro terrible. temita que no sé, igual si me permite, que lo toque. Por favor. Bueno, o sea, yo estoy de acuerdo, porque no me puedo tapar los ojos. O sea, la diplomacia moderna es una diplomacia que se mueve en aviones, pero hay límites. O sea, uno tiene que decir, a ver, yo voy a este foro o voy a reunirme con este país y voy a tratar de obtener esto. ¿No es cierto? Este va a ser el resultado. Y muchos de los resultados ya se trabajan con anterioridad. O sea, solamente se va a firmar y se ha firmado un convenio que al Ecuador le va a traer estos beneficios. Pero un poco viajar por viajar es un poco de familia. Aprovechemos la ocasión para conocer el mundo, lo que nos faltaba de conocer. Entonces, aparece la menor posibilidad y están en la posesión del presidente guatemalteco, que Guatemala con el Ecuador como que no hay mucho, ¿no? No, pues no se tiene mucha pero ya relación. está en plena posesión. Entonces, a conocer Guatemala y hacer turismo, los han de llevar a que vean las ruinas mayas, que yo las conozco, he estado en Guatemala varias veces, ya, turismo. Y luego, aquí viene un tema. Está yendo para el 21 y 24 de enero, ya mismo, en estos días. ¿Ya? O sea, el próximo martes. O sea, otro viaje. Va a estar, no, de Guatemala sale a Suiza. Ah, de ahí se va a Suiza. Sí, no a lo que usted cree, pues usted es un mal pensado. Va al Foro Económico Mundial, que se llama, conocido como el Foro de Davos, en donde asisten los más importantes líderes empresariales y políticos de cada año. Entonces viene el tema, a ver, y va él a disertar. ¿De qué va a hablar? Si va a ir en calidad de líder empresarial, en este país no tiene en marcha ningún proyecto, y en 2 años, 8 meses, solo ha inaugurado el año lectivo. No, pues una cancha de sintética y un restaurante McDonald's, pues, doctor. No fue McDonald's, usted está faltando a la verdad. McDonald's. Fue KFC. No, McDonald's, doctor. McDonald's fue. McDonald's. ¿No será que usted está trabajando para McDonald's? No, acá no trabajamos para ninguna empresa de esas, doctor. Me pareció que era de KFC. No, es McDonald's. Pero bueno, es McDonald's. O sea, como líder empresarial, ¿qué? Y como líder político, ¿qué? Con ese porcentaje de aceptación que tiene en el Ecuador. Menos del 9%. Con menos del 9% de aceptación en su país. Con un país se le levantó y lo hizo recular. Con un gobierno que se mantiene solamente a que está coaligado con las fuerzas que no votaron por él y que le dijeron que fue un fraude electoral lo que pasó en el 2017. Que no le iban a reconocer como presidente, también le dijeron, pues. Y entonces, y ahora votan con él en la asamblea. Irá a Davos? ¿Como líder empresarial? No o a dar una conferencia cuántica, doctor. Yo estaba tratando de pensar sobre qué va a hablar y yo pensaría que la disertación que le cae es disertar sobre cómo implementar paquetazos, despidos intempestivos y privatizaciones, que para eso lo están preparando para los primeros 90 días del año. Pero para el resto, ¿qué? Entonces va a estar allí, pero además a Guatemala fue a la investidura del presidente de Guatemala, que es un derechista. No fue a la investidura del presidente de Argentina, que es una persona de la tendencia, que a él lo eligieron presidente de la República en Ecuador. Entonces se ve clarito, o sea, ¿de cuál tendencia es? De la derecha. ¿Con qué votos llegaste? Con los de la izquierda. Los de la izquierda. Y va al foro de Davos, entonces de paso van a Suiza. Y entonces tenemos un presidente, y de allá vendrá un discurso que los medios estarán pendientes.
El plan toda una vida estará allí, que no existe, porque en la teoría está el plan toda una vida, pero en la práctica irás a ver dónde consigues los efectos positivos de ese plan. Entonces habla del plan toda la vida, de las medidas inclusivas, de una cantidad de frases, y quién sabe se meta también al tema cuántico. Entonces, mientras tanto, aquí en el Ecuador avanzaron a pagar el 13º sueldo con lo último que les mandó el Fondo Monetario Internacional, pero él está en Davos, como uno de los principales líderes empresariales y políticos del mundo, con un porcentaje de aceptación del 10% a nivel nacional. Otro viajecito más que lo pague el Estado ecuatoriano. Más en el avión que dijo que iba a vender. En el avión que dijo que iba a vender, ni locos. Él es capaz de dejárselo vendiendo un mes antes de dejar el poder en el 2021, para que el próximo presidente no tenga que movilizarse, o por lo menos que tenga un solo avión. Pero así mismo le deja hasta comprometido con el petróleo, pues. Ah, no, con el último contrato le vendió 50 de 56 cargamentos de petróleo de la última venta que hizo a Shell Western Supply and Trading. Le vendió 50 de 56 cargamentos que tendrán que ser embarcados en el próximo gobierno, porque solo 6 cargamentos le corresponden a su periodo. 6 cargamentos, o sea, y los demás comprometidos para el otro gobierno. El 90% del crudo que vendió hace poco es comprometido del crudo del próximo gobierno. Ay, Dios. Doctor, hay otro tema que nos preocupa. Odebrecht, la empresa corrupta y corruptora, no está siendo acusada en ninguna de las causas que acá son mediáticas. Y tanto es así que hubo hasta una reunión donde se quería conversar con ellos para que haya una reparación, alguna cosa. Pero resulta que ahora nos topamos con que Odebrecht nos está demandando, nos demanda al Estado, y está pidiendo como 180 millones que le paguen. Sí, a ver. ¿Cómo entender eso, doctor? A ver, la presencia de Odebrecht acá en el Ecuador trajo pus por todo lado. No sé si tengo tiempo para leer, pero hay 12 contratos que firmaron. Por favor, doctor. El uno a las adendas celebradas en Tito Pasaz y el consorcio Odebrecht dentro del contrato de construcción de la Central San Francisco. 1. 2. Ejecución del proyecto de riesgo trasvase Daula Vinces en la Secretaría del Agua. 3. Trabajos de preparación del área de implantación de la refinería del Pacífico. Todos tienen su costo. Son contratos individuales. 4. La construcción de la vía de acceso a la refinería del Pacífico. 5. La construcción del acueducto Represa La Esperanza. 6. Los estudios de gerenciamiento y fiscalización del proyecto Pascuales Cuenca. 7. La construcción y fiscalización del proyecto de riego Daule Vinces. 8. El proceso precontractual de ejecución del proyecto hidroeléctrico Manduriacu. 9. El seguimiento de construcción del proyecto Manduriacu. 10. La construcción y fiscalización del proyecto Pascuales Cuenca, la contratación para la implementación de la vía y construcción del puente Gringo Pepe, examen de ingeniería de la construcción del acueducto Represa La Esperanza. Doctor, para hacer esos contratos debe haber habido un informe de Contraloría, ¿no es cierto? Claro. Porque resulta que muchos de esos contratos y los informes favorables están firmados por el actual Contralor, el autonombrado Contralor. Sí, pero el tema es este. Solamente hablando de la Central San Francisco, solo de la Central San Francisco. La gerente de Hidropastaza de esos años, cuando se debatía y era candente el tema, declaró públicamente en los medios que el perjuicio de Odebrecht era de $250 millones. Entonces viene la pregunta, ¿cuánto resarció Odebrecht de esos 250 millones? ¿Cuánto debería? Es que hay que hacer un cruce de cuentas. Por supuesto. Pero además, aquí en lo que está demandando Odebrecht en este momento es $174 millones por el tema del proyecto Pascuales Cuenca. Pero veamos en qué consiste los $174 millones. Porque esto es terrible. Dice 50 millones por planillas impagas. Partamos de que es así. 50 millones por planillas impagas. 39 millones por la terminación y resolución del contrato. Lo que suman 89 millones. Como que dice es porque me terminaron unilateralmente y debían pagarme algo adicional, pero no es por planillas impagas. Entonces ya queda como en duda, ¿será de pagarle los 39? Pero luego habla de una cifra que es increíble. Han contratado una perita dentro de han designado una perito dentro de este proceso. Claro,
si no se pone las pilas el Estado en este tipo de procesos, se le puede venir en contra todo. Entonces ahí hay que pedirle cuentas al Procurador General del Estado. Por supuesto. Si estuviste pendiente de ese peritaje y de que se lo haga en debida forma. Porque la perito nos habla de que hay que devolverle 68.800.000, leo textual, por la utilidad que la contratista habría dejado de ganar al haber quedado inhabilitada como proveedor del Estado. O sea, ¿qué quiere decir? Que como hubiera podido tener otros contratos y ya no los tuvo, al ser inhabilitada como contratista, perdió su utilidad. Pero es que esa es la consecuencia. Primero, el Estado no concede un régimen de impunidad a ninguna empresa, ni nacional ni extranjera. Y la consecuencia lógica de que se haya incumplido un contrato es la terminación unilateral. Y no va a venir a demandar que porque le terminaron unilateralmente el contrato, el Estado ecuatoriano ahora tiene que pagarle 68 millones por utilidades que pudieron haber generado los contratos con otras empresas, pudieron haber generado. Pero doctor, esto es consecuencia de que no se le haya acusado a Odebrecht en ninguno de los procesos, pues. Sí, pero... Porque si se le hubiera acusado, se le hubiera pedido que devuelva, como hizo Colombia, por ejemplo, y que paguen ellos Pero es que en Colombia hay Procuraduría General del Estado. Eso también, doctor. Acá no lo hay. Entonces, bien, pero viene el tema, esto merece aclarar, y lo voy a aclarar. A ver, ¿qué dijeron en el Ecuador? Nos mandaron una rueda de molino y desgraciadamente la gente la ingirió. ¿Cuál es la rueda de molino? Un principio jurídico que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, que es el principio non bis in idem. Claro, pero aquí el tema es si son los mismos actores y es el mismo caso. Y en el mismo país. Eso se llama en derecho, por si acaso un abogado me esté oyendo. Tiene que haber identidad subjetiva y objetiva de la acción. Si algo no está igual, es otro caso. Que al señor José Concepción Santos se le haya juzgado en Brasil por, de manera general, haber facilitado sobornos en algunos países de América Latina, no quiere decir que él ha comparecido al Ecuador a responder por los delitos cometidos en el Ecuador. El principio non bis in idem es fundamentalmente aplicado cuando este principio se lo aplica en juzgamientos dentro de un mismo país. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que en el Carchi le juzguen a una persona por X cosa y después le quieran volver a juzgar, posiblemente hasta en el mismo Carchi, en otro juzgado por lo mismo? Entonces dice, señor, ya fui juzgado. O también viene el tema de la justicia indígena, dentro del contexto del Ecuador, porque la justicia indígena del Ecuador no se puede aplicar en Colombia, ni en el Perú, ni en Brasil. Entonces, el caso de justicia indígena funciona dentro del principio non bis in idem, porque es un caso que calza perfectamente con este derecho. Tanto que incluso, mire, tanto que la Constitución dice, por eso se refiere, hay que aprender la norma constitucional, legal, reglamentaria, hay que aprender a leer, no solamente el texto, sino el contexto. ¿Qué dice la Constitución? Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. ¿Qué se está refiriendo? Fundamentalmente al tema interno, por eso menciona la jurisdicción indígena. Pero hay un principio del derecho internacional y que también es norma del derecho local. Principio que a uno le enseñan desde que entra a la Facultad de Jurisprudencia. ¿Cuál es este principio? El principio de territorialidad de la ley, que en el Código Orgánico Integral Penal y en todos los códigos anteriores está contemplado. ¿Qué dice el actual artículo 14 del Código Orgánico Integral Penal? Las normas de este código se aplicarán a toda infracción cometida dentro del territorio nacional. Dice en el numeral 2, las infracciones cometidas fuera del territorio ecuatoriano en los siguientes casos. Cuando la infracción produzca efectos en el Ecuador o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Caso justo de Brasil. O sea, toda infracción cometida en el territorio ecuatoriano tiene que ser juzgada en el Ecuador. Y toda infracción cometida fuera del territorio ecuatoriano, cuando la infracción produzca efectos en el Ecuador, que fue las coimas en el Ecuador, en el caso que hayan sido, tiene que ser juzgado aquí. Entonces, el principio de territorialidad de la ley lo hacen pedazos y para facilitarle que el venado se les escape, entonces ahora el no bis in idem. Y aparte habla también el señor fiscal anterior, Carlos Vaca Mancheno, hablaba de que porque había hecho un convenio con este
con este señor José Concepción Santos y con la empresa Odebrecht para que haya esa colaboración? A ver, el tema es grave. Es grave y esto, si hoy no lo resuelven, este será un tema que se les quede y tendrán que verlo en los próximos 8 años la justicia ecuatoriana. No ahora que tienen ellos el control. ¿Por qué razón? Porque es un tema gravísimo. Porque en este caso, ¿qué es lo que dice Odebrecht? Odebrecht dice, hemos firmado un acuerdo de cooperación. Eso se llama, en el lenguaje internacional con Brasil, se llama acuerdo de leniencia, con la cual lo dejan en una situación de un limbo a Concepción Santos, no lo tocan. Además que él no ha hablado de todos los contratos suscritos en el Ecuador. O es que en el metro no hubo nada, y en la Ruta Viva tampoco hubo nada. ¿No es cierto? Pero lo dejan ahí en el limbo. Pero lo grave es esto, y ahí sí pido que la ciudadanía me pare bola en lo que voy a decir. El director regional para América Latina de Odebrecht acaba de declarar en estos días, 2, 3 días antes, algo gravísimo, gravísimo. Y ahí no le veo a María Paula Romo que salga furibunda a ponerse, a enfrentarse ni a fulano ni a mengano. Todos son como ovejitas, tranquilitos, sumisos. Dijo algo gravísimo. Dijo, si no nos pagan esto, lo que están reclamando con excesos, con excesos, si no nos pagan esto, dice, puede ser que José Concepción Santos deje de colaborar. Entonces, ¿qué quiere decir esto, deje de colaborar? Lo voy a poner porque la gente no entiende. Todo ha sido investigado en los casos con Odebrecht, pero no se ha llegado a los juicios. No se ha llegado todavía, en ciertos casos, al tema de los juicios. Por ejemplo, el caso Sobornos. Si se dice, hubo tanto dinero de Odebrecht que llegó. En el juicio, que no es lo mismo que cuando se rinden versiones, en la etapa o de investigación o de instrucción fiscal, que son versiones, pero ya en el juicio, donde se presentan pruebas, y en ese caso pruebas testimoniales, entonces ahí amerita que Concepción Santos hable, para que ratifique lo dijo en las versiones, lo que dijo en las versiones, porque si no se cae todo. Por supuesto. Entonces, ¿qué está haciendo el director de Odebrecht para América Latina? Chantajeando al Ecuador. Dice, si no me dan esa plata, Concepción Santos se va a quedar mudo. Y se les va a caer todos los casos. Se les va a caer todo. Pero, ¿y qué? ¿Nos dejamos burlar de esa manera con Odebrecht? ¿Dónde ha habido un cálculo real para decirle a Odebrecht, tiene que esto devolver al Estado ecuatoriano? O sea, pasar a atacar, pero obviamente con el cerebro, con los fundamentos, con información, para podernos defender, porque aquí va a pasar exactamente lo que pasó con Chevron. Que Chevron se fue, dejó los daños ambientales, y al final estamos esperando que nos diga la Corte de la Haya cuánto tenemos que pagarle a la Haya por haberle a la Chevron por haberle hecho pasar un susto de haberle intentado cobrar algo por los daños ambientales. O sea, se invirtió los pájaros disparando a las escopetas. Ese es como maneja la Procuraduría General del Estado los asuntos del Estado, de la defensa del Estado. Entonces, en este caso, aclárenlo. Pero ahí amerita, por ejemplo, ahí amerita la presencia de un jefe de Estado en Brasil. Por ejemplo, un Moreno, Lenín Moreno, que en vez de estar en Davos, donde está paseando, va a pasear, o en Guatemala, se entreviste con Bolsonaro y le diga, oye, párame la mano. Aquí Odebrecht le debe plata. Pongámonos de acuerdo y pon contra la pared a tu empresa. Porque tu empresa fue la que vino aquí a hacer la fiesta. Y aquí sucede que quiere cobrar más de lo que se debe pagar. Para eso necesita relaciones internacionales donde se ejerza una diplomacia más actuante, más fuerte, más decidida. Ahí sí tomo el vuelo de la presidencia y me voy al primer vuelo y me voy a Brasil. Pero no se dejen chantajear de esa manera. Pero si han viajado a Brasil, pues doctor, viajaron a supuestamente 3 pruebas y nunca trajeron nada. Pero otros niveles. Cuando el tema va subiendo de nivel... tendría que ir el jefe de Estado. Claro, pues tiene que hablar con él y decirle, oye, ¿qué pasó? O sea, dame una mano. Aquí no están jugando mal en este tema. Porque no es que ahora sucede que el Ecuador es el que tiene que pagarle a Odebrecht. Hay que pagarle por darnos versiones de una persona que no se han comprobado
y que encima más han dejado haciendo hasta malas cosas. Además, tiene que la Procuraduría informarle cómo es que apareció este peritaje. ¿Le impugnaron al peritaje? Pregunta. ¿Lo aceptaron al peritaje? ¿En qué estado estamos? Avísenle al país, porque es una burla ese peritaje. Claro. Además, digan el nombre del perito, porque hasta para saber si tienes experta, si sabe de algo de este tema de constitución pública. Una perito que ha sido contratada, que ha sido designada dentro de la causa, para que la gente busque la información. Esto está en el Universo, en el diario El Universo, de hace 2 días. En audiencia crucial, Odebrecht demanda pago de 174 millones. Es nada más entrar al diario El Universo, poner en audiencia crucial, Odebrecht demanda pago de 174 millones. Y les sale toda la información. Y aquí les habla de la perito que actuó. Que no se sabe. Que no sabe ni siquiera quién es. En el documento elaborado por una perita acreditada por el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la perita acreditada? ¿Debe el nombre o es también confidencial? Y también está dentro del convenio que firmaron con Odebrecht. Entonces sucede que ahora tenemos que pagarle a Odebrecht por el favor que nos hizo de cómo manejó sus relaciones con el Estado ecuatoriano. Y posiblemente digan que si no pagan, igual se les va a caer este acuerdo que firmaron, ¿no? Que no se sabe hasta ahora qué mismo es lo que firmó el fiscal Maca Mancheno. Claro, pero y hay que analizar los principios. ¿Cómo pueden poner el non bis in idem así de manera general, siendo que ya fue juzgado en Brasil? ¿Cómo que fue juzgado en Brasil? Aquí tenía que juzgarse ese caso. Y ahí si somos mal pensados, y algunas personas dirán, entonces, o sea, esto fue fabricado para encarcelar a Jorge Glass, porque, o sea, estamos viendo que todo se les está cayendo, y encima más hasta son chantajeados por Odebrecht, que es la supuesta prueba madre de toda la acusación a Jorge Glass. Pero además hay un tema que en derecho penal se lo conoce como el delito imposible. O sea, es ese delito que es imposible que se lo cometa, porque falta algún elemento que es importante que conste en el proceso y que se lo pruebe. Voy a poner el ejemplo del cohecho. Para que exista el cohecho, es necesario que exista el cohechador y el cohechado. Y que el cohechador responda con su prisión por todos los diferentes juicios que ha cometido por el tema del cohecho. Porque no es que con uno responde por todos. Entonces, ¿acaso a Carlos Pareja y a Lucía no le sigue un juicio, otro juicio, un tercer juicio, un cuarto juicio? Acá, entonces, José Concepción Santos y Odebrecht le cobran por todos. Pero además, José Concepción Santos es el funcionario de Odebrecht acá. Aquí debe responder, no él únicamente, sino la empresa. La empresa, el representante legal de la empresa. Claro, y representante allá también. Claro. Entonces, ¿cómo se han movido para esto? Que al final casi que comenzamos a contar los días a decir, ojalá por lo menos se vaya Odebrecht y no le paguemos nada ni nos cobre nada. Entonces estamos bien, y ojalá, y mañana ya vienen por otro contrato. Pero seguirán diciendo que esto se cae por Correa. Ah, claro. Correa tiene que responder por lo que pasó en su periodo, pero ya llevamos, ya llevamos, César, 2 años, 8 meses prácticamente. Y en mayo son 3 años. Y en 3 años, ¿qué han caminado? Por ejemplo, encontraron, de este caso del poliducto, encontraron que tenía problemas. Dicen hoy en los medios, en declaraciones que hacen, José Augusto Briones, el ministro, dice, si se puede meter la mano por debajo del tanque, dice, hay como un hueco. Oye, no has dicho nada más, nada nuevo. Pero viene la pregunta, ¿así estaba el tanque cuando lo recibieron? No estaba. El problema es que hay deslizamientos, porque hay problemas geológicos. El tema es más grave. Los estudios de suelos hizo Kaminowska. ¿Dónde está presa una persona de Kaminowska si los estudios fallaron? Porque Odebrecht sostiene hasta el último que le obligaron a utilizar los estudios de suelos de Kaminowska. ¿Dónde hay una persona de Odebrecht, de Kaminowska, que responda? Nadie. ¿Dónde está un informe de Contraloría que eso se hizo Luego, mal? En este gobierno contrataron los estudios de la Escuela Politécnica Nacional. ¿Dónde están los estudios? Publíquelos.
para ver qué pasó anteriormente, qué pasa actualmente. ¿Y por qué la falla? Porque si hay una falla geológica, entonces, chuta, ahí sí nos fregamos, porque ¿a quién le van a responsabilizar por una falla geológica? ¿A quién? Ni siquiera a la Pachamama, más adentro, a Taita Dios, ¿a quién le van a responsabilizar? Claro. Pero sean más transparentes, pero ¿qué han hecho? Y no nos vamos a dejar, dice José Augusto Briones, en declaraciones que dice hoy en los medios de comunicación. Pero ¿cómo es esto? Cuando tiene el agua hasta el cuello. Y cuando le amenazan con que se va a callar José Concepción Santos. Y cuando no se sabe qué pasó con los otros casos. O sea, Odebrecht era una persona que no pecó solamente en el metro y en la Ruta Viva. Y en justo en esos casos no intervino. Ahí no pecó. Claro. Entonces aquí tenemos una justicia selectiva. Como en el fútbol, cuando quieren revisar con el VAR una jugada y otras veces no quieren revisar con el VAR cuando vemos el fútbol internacional. O sea, ahí es potestad del árbitro. Potestad del árbitro. Y gol. Y claro. Se acabó. Y al revés. La justicia tiene que ser una, tiene que ser independiente. En ese momento ya no hay justicia independiente. 23 de los 36 jueces de la Corte Nacional son colocados por este gobierno a través del Consejo de la Judicatura. Hoy están encargados. Ya defenestró a los 23. Entonces tienen que responder por todo esto. Y aparte amenaza si es que la Fiscalía se siente vulnerada, como dicen, ¿no? Sacan hasta comunicados indicando que amenazan a la jueza con seguirle delito de prevaricato. Es que la jueza no tiene ninguna culpa de que ellos se jalen. Claro. Si ellos se jalan, ellos se quedaron sin piso cuando el Código Orgánico Integral Penal dice que ya cesará la prisión preventiva cuando desaparezcan los indicios de responsabilidad penal. Los elementos de convicción respecto a la responsabilidad penal. Si la fiscal cambia la formulación de cargos y se va por otro tipo penal, quiere decir que desaparecieron los indicios, en el caso Pavón. Ahora, otro tema que sería bueno verlo muy de pasada. Esa parafernalia que hay en el Ecuador. O sea, quieren ser candidatos Raimundo y todo el mundo. Mire esa pelea interna en Pachacuti y entre Pachacuti y Conalle, que en el fondo es una pelea que también tiene su trasfondo por los votos de Pachacuti para validar la aprobación y que se mande al registro civil la ley de simplicidad y progresividad tributaria. Al registro oficial. Al registro oficial, y que no había forma de mandarla, porque eso ya se cerró. Los socialcristianos, no sé si es parte de la campaña ya anticipada, están demandando la inconstitucionalidad de esa ley. Y entonces, vemos cómo, por ejemplo, aparte de este disenso que tiene Pachacuti con Conalle, Jaime Vargas dice que sueña con ser presidente de la República. No, sueña con ser presidente, nos viene, ¿para qué? ¿Para crear la Guardia Indígena? ¿Para qué? Porque vos no tienes parte del Ecuador, o para dejar de usar la bandera del Ecuador, amarilla, azul y roja, y poner la bandera de 7 colores de Tahuantinsuyo. Para eso quiere ser presidente. Pero ahí también está lista, dice Lourdes Tibán, pues por ese lado. No, es que todo el mundo se mueve, pero además, buena parte de sus dirigentes, especialmente los de Pachacuti, se están moviendo con los candidatos de la derecha, sea Isidro Romero, sea Nebot. O sea, lo cual hace ver que ellos se disfrazan de indios, porque muchos tienen apellidos. Vargas no es un apellido indígena, pues es un apellido castizo. Se disfrazan de indígenas para ver cómo acceden al poder y se apropian de los recursos naturales. Estamos repletos de gente. Carlos Pérez Guartambel, ahora llamado Yacu Pérez, apellido Pérez, apellido judío. ¿Y ahora qué hacemos? Aquí vamos a tener que pedir ADN o alguna cosa para un poco ver si los resucitamos a Huayna Cápac. Y no solamente eso, sino que incluso Huayna Cápac es mestizo, porque el mestizaje ha sido permanente en todos los pueblos de la tierra. Entonces ya se lanzó y comienzan a aparecer candidatos que no han abierto la boca para poner los puntos sobre las sillas contra el gobierno que nos viene así despedazando lo jurídico, lo político, lo económico, la estabilidad económica del país, el asistencialismo. Por ejemplo, un tema importante, no pagaron durante el 2019 lo que debía pagar el gobierno por el 40% que se comprometió para pagar el tema del IES. A ver, y está en Davos, ¿de qué ir a hablar? Del plan Toda una Vida, de la ayuda al desposeído. ¿Y por qué no pagaron por del seguro? ¿Y la LISFA? ¿Por qué no les pagaron? ¿Por qué no le pagaron a la LISFA? Y los que han luchado contra esto, ahora, que no han luchado contra esto, y han estado callados, ahora están de candidatos y ya están dando la vuelta al Ecuador.
Doctor, y para elecciones, ¿qué va a pasar con el Consejo Nacional Electoral ahora que viene un juicio político para la señora Diana Tamay? Pues el tema es claro. O sea, en el país se ha institucionalizado la desvergüenza, la desfachatez. Sale uno de los directivos de Creo y dice que las mafias se quieren tomar el Consejo Nacional Electoral. Las mafias. Las mafias. El burro hablando de orejas. Sí, porque la misma Diana Tamay declara que es Creo el que se quiere tomar el Consejo Nacional Electoral. Entonces, o sea, es la mejor manera de distraer la atención. Entonces, las mafias se quieren tomar el Consejo Nacional Electoral. Pues sí creo, lo dice a Diana Tamay, y entiendo que se le va a escuchar en las intervenciones. Y están viendo cómo se la sacan, porque lo que necesitan es o ponerlo a Verde Soto o ponerlo a Pita de presidente del Consejo Nacional Electoral. Pero y además, hay que ver qué discurso tenía Verde Soto en sus años mozos y en sus años anteriores. Pues él estaba un poco más y tenía el Capital de Marx en una mano. Claro. Y en el otro mano tenía el Estado de la Revolución de Lenin. Y con camiseta de Lenin, claro, pero del propio. Doctor, pero ¿no será también que es un castigo a esta señora Tamay porque no les dio gusto con el informe de el gasto electoral de 2012-2016? Porque sale de que no haya ninguna irregularidad, pues. Sí, yo estoy de acuerdo que eso pesó. Pero eso no pesó de manera sustancial, porque la idea de tomarse el Consejo Nacional Electoral viene desde el mismo momento en que se eligió las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Bueno, seamos sinceros, a la señora Tamay no le tocaba, porque ella era del Consejo Transitorio, claro, y ella no podía haberse elegido nuevamente. Pero pasó, y cuando fue el momento de elegir, Verde Soto creyó que era él, o Pita creyó que era él. Y total, el momento de contar los votos, salió electa la de Diana Tamay. Salieron de la sesión, pues. Claro. Y otra vez se volvieron a salir de la sesión. Por eso Diana Tamay le dice a Verde Soto y a Pita, dice, ustedes siempre dejan armando el bochinche y se van. Y se van, pues no se quedan a debatir. Entonces, desde el momento en que salió la noticia, electa presidente del Consejo Nacional Electoral Diana Tamay, desde ese momento comenzó la conspiración. Y obviamente hubo un elemento que suma, es cuando dijo que en las elecciones del 2013 no ha habido irregularidades. Pero tengo un cuadrito acá que no lo puedo transmitir, pero solamente quiero que gráficamente me lean lo que quiero decir. Tasas de interés activas, efectivas, vigentes para el sector financiero privado, público, popular y solidario, a enero del 2020. Tasas, ¿qué es lo que más me preocupa? Microcrédito agrícola y ganadero, 19.26% anual. La referencial. La máxima va más arriba, va al 20.97. Microcrédito minorista, 25% de interés. ¿En qué país del mundo se cobra un 25% de interés para un microcrédito minorista? Y llega a 28.50 a la máxima. El máximo está a la máxima tasa de interés. Microcrédito, estos datos publicados por el Banco Central, ojo. Ya. Yeah. Métanse a la página del Banco Central. Aquí no estoy inventando nada. Microcrédito de acumulación simple, 23.47%. De acumulación ampliada, 20.14%. Microcrédito de inversión pública y así. Entonces uno dice, y con estas tasas de interés, podemos hablar de lo que se lavan la boca políticos, el gobierno, los medios. Y ya van a dictar en estos días, que creo que salen estos días, mientras estamos hablando de la ley del emprendimiento. Ajá. Y con la ley del emprendimiento... Con esas tasas de interés. Con esas tasas de interés, ni loco. Ni loco, doctor, yo no me endeudo con esas tasas de interés. ¿Dónde está el Estado que regule y que los ponga en orden a los gatos? No, pues. Sí, los gatos son los que quieren llegar a la presidencia. Pero, doctor, ahí los banqueros tienen unas utilidades, las mejores utilidades de los últimos años. Y resulta que el culpable también ha sido corregido por una ley correísta. ¿Pero por qué no le cambian a la ley, pues, entonces? Claro, pero además, mire lo que dijo Dajica hace poquísimo, la semana pasada. Fecha posterior al miércoles anterior. Dijo algo que ya se le fue la mano. Dijo en una entrevista que tuvo, el tema del monto de las tasas de interés no es lo importante. Lo importante es que haya créditos. Ah, claro, ya.
Que hay créditos, pero para que me paguen millonadas, para que los bancos, con estas tasas de interés superiores al 20%, hagan una fiesta infame. Entonces, bueno, ¿quién controla el Estado? ¿Y de qué ir a hablar el presidente en Davos? Ir a hablar de las tasas de interés que hay en el Ecuador. Ir a hablar de lo que le deben al Seguro Social. ¿Y no es un escenario parecido a 1999, doctor, en donde las tasas de interés también eran durísimas, no había cómo endeudarse? Es parecido. Y topando ese tema, y ya para ir finalizando, doctor, ¿qué le parece a usted que la Universidad San Francisco de Quito está invitando para el 23 de enero a celebrar los 20 años de la dolarización? Y los medios de comunicación se han dado en una tarea de como lavar la imagen de quienes fueron los responsables de llevarnos a este sistema monetario, que si bien es cierto ahora tenemos una cierta estabilidad, pero el costo humano que... Pero cierta estabilidad con estas tasas de interés. Eso es lo que yo no entiendo ahora. Pues. O sea, con tasas de interés en una economía dolarizada, como las para el microcrédito superiores a 20%. Pero viene el tema, partamos de un supuesto no consentido que la dolarización es la panacea, es lo mejor que le ha caído al Ecuador. Todo sistema, incluso un sistema de moneda propia y de dolarización, requiere tener gobiernos responsables, porque si un gobierno que maneja moneda propia no lo maneja bien, lo que es la inflación se le dispara, porque tiene que comenzar a hacer emisión inorgánica de billetes. Y si estamos en un sistema dolarizado donde nosotros no tenemos un control sobre la moneda, entonces la crisis es de otro tipo. Puede estallar la economía porque no tiene una superficie de sustentación sólida. Pero no es el tema de la dolarización. La dolarización, dejémosla de lado. Hay que sostenerla, hay que aguantarla, hay que cuidarla. Pero nos quieren hacer creer que la dolarización es todo. La dolarización fue la consecuencia del descalabro económico que crearon los gobiernos anteriores que dictaron la dolarización, especialmente el gobierno de Maguad, donde se pulverizaron los ahorros y los depósitos bancarios, se quebró a las empresas. Mire usted, solamente en estos años se quebraron más o menos 4.500 empresas. O sea, hay gente que tuvo empresas que valían y después no valían $1, 1 centavo, un sucre. La gente se empobreció, la gente, incluso hay gente que murió porque no tenían dinero para curarse, siendo que tenían depósitos en los bancos que nunca los pudieron recuperar. Y entonces y la Universidad de San Francisco, donde hay gente de mucho poder económico, van a festejar la dolarización, váyanse para el diablo. ¿Y por qué no hacen un seminario sobre los efectos del feriado bancario? De cómo se empobreció incluso la clase media y la clase pobre del Ecuador. Que cuenten el caso Aspiazu, que cuenten cómo fabricaron que desaparezcan ciertos bancos solamente por darle gusto a Guayaquil, como fue el Banco Popular, por ejemplo, manipulando y metiéndole la mano a la auditoría cuando tenía un patrimonio técnico que era sustentable ese banco. Entonces dijeron a Maguad, ¿cómo se te ocurre que 2 bancos de Guayaquil quiebren y no quiebre uno de Quito? Tienes que quebrar 2 de Quito, empate regional. Y por sobre el informe de Artur Anderson se buscaron un auditor de la calle para que venga y le diga, también hay irregularidades en esto. Pagaron a la gente, hay gente que murió de pena, les dieron infartos. El costo de las familias por la migración, doctor. La migración, por eso decíamos de Maguad que le ofreció 600.000 plazas de trabajo, pero nunca le dijo al pueblo que eran para España. Allá ofreció. Y ahora es un héroe, o sea, un poco más Santa Rois de Llenata, San Yavil Maguad, San Gustavo Novoa, que de ese gobierno hay mucha tela que cortar. San Juan José Pons. Porque en ese gobierno es cuando se firmaron los contratos de participación, donde le metieron la mano al Estado ecuatoriano y lo perjudicaron con esos contratos lesivos, que tenían tasas de retorno superiores al 200%. Vienen a parecer como que ellos manejaron bien el país. Entonces, todo eso hay que verlo, y eso hay que analizarlo. No solamente que estamos dolarizados y hagamos la fiesta. Y traigámosle a Domingo Cavallo para que todavía más se exponga ahí. Entonces, hay que darse formas. Yo invito a los líderes sociales, las organizaciones sociales, que hagamos un recorderis con gente que todavía debe vivir de esa época y que den sus testimonios de cómo vivieron ese feriado bancario,
¿Cómo de la noche a la mañana, teniendo recursos, no tuvieron nada? ¿Cómo se sumaron los activos de los bancos que quebraron? Porque privilegiaron que determinadas personas que tenían papeles recuperen esos activos. O sea, y hubo de todo, perjudicando al pueblo. Entonces, no se puede ocultar el efecto devastador que tuvo el manejo económico de Maguad, y ahora parece como que Maguad siempre tuvo la razón. Pero otra cosa que está en discusión, ¿a qué tasa de cambio debía haberse focalizado el cambio de los sucres? Porque más o menos lo que dices, nosotros contábamos con 400 y pico de millones de dólares y calculamos cuánto nos alcanzaba para convertir los sucres, pero ese no era el tema, pues, porque se fueron a 25.000 sucres. ¿Cuánto ganaron las casas de cambios que se llenaron de dólares en fechas anteriores? ¿Acaso no habían casas de cambios vinculadas a la democracia cristiana? ¿O no? ¿O creen que somos giles? Así era, doctor. Por eso dice Proudhon, un filósofo del siglo XIX, antecesor del pensamiento de Engels, de Karl Marx y algunos de los filósofos posteriores. A él le decían anarquista a Proudhon. Y Proudhon dice, toda propiedad es un robo. Porque si se jala un poco la piola hacia atrás, los que tienen hoy la cara limpia y bien lavada, hay que ver cómo la hicieron hace 20, 30, 40, 50 años. Habían casos de ministros de finanzas aquí en el Ecuador, que siendo ministros de finanzas tenían casas de cambios. Y eran tenedores de deuda también. Por favor. Y esos son los que nos dan clases de moral al Ecuador. Así y nos es. quieren seguir colocando presidentes en el Ecuador. Nos quieren que ahora venga el cambio en el 2021. ¿Cambio de qué? No les vamos a permitir. Ellos ya tuvieron la oportunidad y nos demostraron lo que eran durante todos los años donde se feriaron los recursos del Estado. De tal manera que este año va a ser un año duro, porque además el gobierno va a tomar medidas económicas los primeros meses. Y hay que estar atentos antes de ello para que la gente aprenda. Antes de que la leche se derrame, lo que se dice, no llores sobre la leche derramada. No esperes que se derrame la leche, porque ya derramada, ¿ya qué? ¿Qué recuperas? Ni la nata. Entonces, hoy más que nunca volvemos a necesitar organización social y volvemos a necesitar liderazgo, pero de la gente que quiera pelear, no de la gente que haga presentaciones light. O sea, más o menos fuera del escenario, solamente mirando el 2021. En el 2021 estamos muertos, económicamente. Aquí se necesita gente que se faje y que se pare firme frente a los intentos del neoliberalismo de destruir nuestra economía y privilegiar el capital por sobre la realidad social y económica de nuestro pueblo. Y es lo que se viene. Y el pueblo tendrá que elegir entre los light y los que hemos estado de alguna manera metidos en esta bronca, tratando de hacer que la gente abra los ojos. Es un año difícil, porque el pueblo no se puede volver a equivocar en el 2021, pero para no equivocarse en el 2021, tiene que desde ahora ya organizarse, porque las medidas económicas vienen ahora. De aquí hasta fines de marzo están tomadas, y luego será demasiado tarde. Así es, doctor. Y tenemos ya que empezar a pensar en lo que se viene, en cómo vamos a reaccionar y en la lucha que realmente va a ser dura en las calles. Doctor, queremos agradecerle, como siempre, como todos los miércoles, que sus análisis son de mucha valía para todo el pueblo ecuatoriano, especialmente para la audiencia de Hoja de Ruta Radio, a quienes les recordamos que este audio estará disponible a partir de las 10 de la noche en nuestra plataforma para que ustedes puedan escuchar nuevamente esta intervención. El video lo estamos subiendo a la madrugada en YouTube para que también lo tengan las personas que nos están viendo desde España y desde otros países. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Hemos tenido bastante acogida a pesar de que tuvimos un corte a la mitad del video, pero los dos videos van a estar en YouTube, posiblemente en una sola entrega o la haremos en dos, pero ya la estaremos subiendo. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias, siempre a las órdenes. Y estaremos mañana pendientes. Inauguro una radio, me invitan como el principal invitado a inaugurar una radio. Ah, va a inaugurar una radio, doctor. Radio La Calle. Radio La Calle, pero está inaugurada, pues la Radio La Calle. No, el primer programa de entrevistas es mañana. Ah, ya, el primer programa de entrevista. Ah, claro, con los compañeros de Radio La Calle.
Entonces felicitamos también pues por abrir ese espacio. Necesitamos más espacios, doctor. Espacios. Aquí no hay competencia. Aquí las radios digitales somos hermanas, nosotros nos ayudamos, nos damos todo. La libertad de expresión no le pertenece al gobierno de turno ni a los políticos de siempre. Ni a los medios de comunicación tampoco. A los que estamos con el pueblo. Así es, doctor. Así que le felicitamos de todas maneras a todos también y a los compañeros de Radio La Calle por ese nuevo espacio de entrevistas. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Y con ustedes, amigos, muchísimas gracias y estaremos el día de mañana ya con otro programa de Otras Voces en Hoja de Ruta Radio.